Con Sebastián Aguirre. ¿En un Fernando, ¿qué lunes tal? negro ¿Cómo acaso, estás, Carola? Sebastián Aguirre? Buenos días. Sí, Sí hoy, pareciera, Este ¿eh? es un día que no solamente todavía está nubladito aquí, pero está nubladito en los todo el mercados. mundo, arriba de todo el mundo financiero. No solo nublado, hay como una tormenta en los mercados bursátiles. Es una lata ser portador de malas noticias, pero la verdad es que este lunes está pintando muy mal para los mercados a nivel internacional, en las bolsas, con muchísimo temor por lo que está ocurriendo. Pocas veces se ven jornadas como la que estamos viendo este lunes a nivel bursátil. Y lo que reflejan finalmente eso no es otra cosa más que las expectativas que tienen las personas que transan en la bolsa de comercio. Y esas expectativas parecen ser bien malas. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? El mercado de Japón cayó más de 12%, según CNN y el New York Times, entre otros medios. Es la mayor caída diaria en la historia de la bolsa japonesa, en el indicador que se llama Nikkei. De hecho, en apenas 2 días ya se ha borrado las ganancias de cerca de 2 años. Chuta. Todo lo que subió en 2 años la bolsa de comercio de Japón, Menos mal que no se depositamos borró. en Nikkei nosotros. Menos mal, ¿cierto? Menos mal. Salvaste Yo tus te inversiones. dije, Carola, no ¿ah? pongas tus millones en el Nikkei. Pero nada acuérdate. nos asegura que igual las inversiones no se vayan a ver golpeadas. La gente que tiene inversión. El chanchito de Pomaire hoy día está cotizándose bien por todas estas caídas eso. fuera. El Bitcoin, que es este activo digital también donde muchos se han refugiado, también ha caído más de 26% en una semana. Hoy día solamente está cayendo también 12%. Imagínate. Y escenas similares se repiten en Taiwán y Corea, donde hubo caída de más de 8%. En Europa también empiezan a caer las bolsas y los futuros de las transacciones de Estados Unidos también van a la baja. Hay muchos temores asociados a lo que está ocurriendo, en particular en el caso de Japón, al mercado interno, pero también temores de una recesión en Estados Unidos que se alimentaron la semana pasada por algunos datos económicos bien particulares. Y eso evidentemente que genera preocupación por lo que puede ocurrir durante el día de hoy acá en nuestro país también. Vamos a conversar de este tema, démosle un poco de contexto. El subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante, está con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar ¿Cómo con estás, nosotros. Carolina y Fernando? Buenos Gracias días. por contestar nuestro llamado bien temprano, porque nos despertábamos con esta noticia, Ricardo, que generan temor, por supuesto, y nos gustaría saber qué es lo que está pasando, en particular con Japón. ¿Por qué está cayendo con tanta fuerza, Ricardo? Es muy buena pregunta. Tenemos un desplome generalizado en diversos activos, no solamente centrado en la renta variable y tampoco centrado en Asia. Vemos las criptomonedas que se han desplomado en 2 dígitos porcentualmente en las últimas 24 horas, en las últimas 48 horas más de 20%, muchas de ellas. Tenemos desplome en distintas materias primas, incluido el oro, que suele ser refugio, también se está liquidando. La renta variable también se está cayendo fuerte y el dólar en nuestro país está teniendo una apertura bien importante. En Japón principalmente están a puertas de nuevas alzas de tasas. Japón suele estar teniendo una inflación bastante controlada, de hecho lucha contra una deflación. Pero se ha estado escapando un poco estos últimos números que hemos conocido de los precios y ha tenido que subir la tasa de interés y las proyecciones apuntan a mayores alzas de tasas. Y eso ha generado un impacto importante, además de la intervención del Banco de Japón en el yen japonés, que se había depreciado muy fuerte hasta hace algunas semanas atrás y ahora se ha apreciado fuertemente y eso limita las ganancias en yen japonés. Por eso hemos visto que la bolsa, principalmente el índice Nikkei de Japón, ha estado desplomándose con más fuerza que otros índices bursátiles. Bueno, y hay temores por lo que está ocurriendo en Japón, pero también ya al cierre de la semana pasada, jueves y viernes, veíamos que las bolsas iban reaccionando a otras noticias que llegaban, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Qué tan factible es que haya una recesión en Estados Unidos, que era uno de los temores que forzaron estas caídas de la bolsa? Exactamente. Bueno, según Goldman Sachs, hoy en día existe un 25% de probabilidad de una recesión de aquí a 12 meses en Estados Unidos. Y la verdad es que los últimos datos entrantes que hemos conocido desde la mayor economía del mundo apuntan en una dirección que no gusta para nada. Los últimos datos de empleo están mostrando que efectivamente se ha enfriado el mercado laboral en términos de creación de empleo, de la variación de los ingresos, que es clave para ver y determinar cómo viene el consumo por parte de las familias. Y también la tasa de desempleo subió un 4,3%, muy sorpresivo, situación que claramente está generando un pánico muy fuerte en los mercados globales y siempre hay que considerar que cuando hay bajas de tasas suele ser positivo para la renta variable.
pero no cuando estamos con bajas de tasas que pueden ser muy fuertes porque algo se quebró, entre comillas, y pareciera que la economía estadounidense y con impacto en otra economía se estarían quebrando. Y eso es lo que está interpretando entonces el mercado respecto a Estados Unidos, que la rebaja de tasas que pueda venir en septiembre, por ejemplo, puede tener que ver con eso, con que algo se quebró efectivamente, como lo planteas tú. Está buena esta frase. Exactamente, y en el fondo lo que estamos viendo es que mucha parte del mercado está anticipando que las bajas de tasas podrían haber sido un poco más anticipadas. Y cuando se demora mucho un banco central en bajar los tipos de interés, se pueden generar estas fricciones porque a medida que la tasa de interés sigue elevada, sigue generando un impacto en el consumo, un impacto en la inversión, que al fin y al cabo es un impacto para la economía generalizada. Por lo tanto, al parecer el mercado está internalizando que la Reserva Federal llegó tarde. Ricardo, yo voy a plantearte una de esas preguntas que pueden ser una burrada, pero que solamente porque coinciden temporalmente dos situaciones. Coinciden las elecciones en Estados Unidos que van a venir y una caída bien curiosa y muy fuerte en el mercado financiero que me imagino pone muy intranquilos a los estadounidenses y que eventualmente quien quiera que trate de llegar a la Casa Blanca lo va a hacer diciendo de que va de alguna manera a mejorar las condiciones que el gobierno malo dejó. ¿Hay algo de eso también? Porque ¿cómo se genera esta situación en términos prácticos? Sí, es muy buen punto, Fernando. Y la verdad es que los candidatos presidenciales y los presidentes jactan bastante de la renta variable en Estados Unidos, por supuesto. Hemos visto cuando se alcanzaban máximos históricos en la era de Donald Trump, él lo tuiteaba cada vez que existía máximo histórico. Y lo mismo hizo Joe Biden. Entonces, por lo general, van muy alineados a que la bolsa representa cómo se encuentra el país. Ahora, más que es que el mercado esté internalizando algo negativo con las elecciones, lo que yo estoy viendo y que estamos viendo en Capitalia principalmente es que estas son toma de utilidades que el mercado se pone nervioso, empiezan las ventas, se empieza a contagiar el ánimo vendedor y además hay que considerar algo muy importante acá, Fernando, y es que estábamos con niveles récords en la renta variable a nivel global y además las valoraciones estaban extremadamente exageradas. Y no es que lo estoy diciendo con el diario del lunes, ya veníamos diciendo que habían valoraciones bastante exageradas, pero que obviamente a medida que siguieran subiendo los precios no había que apretar el botón de venta. Hoy en día las señales ya son mucho más fuertes, comenzaron con bastante fuerza la semana pasada, pero más que nada por un contagio financiero y de temor económico, más que por un tema de elecciones. Pero los que sí pueden sacar provecho, sin duda, son los republicanos en Estados Unidos, porque pueden decir, ojo lo que pasó en la presidencia demócrata para tomar esa posta y tratar de buscar ese beneficio. Ricardo, estamos con Ricardo Bustamante, analista de Capitalia, ¿cierto? Ricardo, la inestabilidad en Medio Oriente, ¿cuánto incide en esta crisis de las bolsas asiáticas y cómo golpea el precio del petróleo eventualmente? Es tremenda pregunta, Carolina. Lo que tenemos a nivel general es que la situación de Medio Oriente comenzó con mucho ruido ya hace varios meses atrás y hoy en día, lamentablemente, lo digo lamentablemente en la parte más humana, pasa a ser ya una situación del escenario. O sea, hoy en día no es un impacto adicional que se esté generando. Puede tener algunas situaciones en términos de impacto muy de corto plazo, pero mientras no haya una escalada violenta y fuerte en las tensiones, no debería ser un impacto adicional. Por supuesto que se suma a todos los ingredientes dentro de esta situación negativa que están viendo los mercados. Es una situación adicional, pero que sea algo que marque o sea la clave dentro de toda esta situación, lo veo muy difícil y como digo, lamentablemente, a medida que se mantenga la situación de inestabilidad, pero no con un gran incremento, no debería pesar más allá en ese sentido. Ricardo Bustamante ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica, subgerente de estudios de Capitalia. Ya veremos qué es lo que ocurre en el mercado local también cuando abra en un ratito. Gracias, Ricardo, que esté muy bien. Adiós. Muchas gracias por la invitación, días. que esté muy bien. Gracias por estar con abre nosotros. la bolsa, ¿no? Sí, ya comienzan las 9. transacciones. Sí, ahí vamos a empezar a ver qué es lo que pasa, cómo se refleja
acá en Chile. Ahora, esto puede parecer temas como lejanos, ¿no? De las inversiones en las bolsas, es muy poca la gente que efectivamente está metida activamente en esto, pero si uno piensa en los fondos de pensiones, por ejemplo, por ahí nos va a golpear. De todas maneras, nuestros fondos están invertidos, cerca de un 50% de los ahorros de los fondos de pensiones están invertidos afuera. Por lo tanto, estamos súper expuestos a este tipo de volatilidades afuera. Habrá que ver qué es lo que ocurre y también atentos a lo que pasa con el precio del dólar. El cobre está cayendo más de 4%. Sabemos la relación que hay. Cuando hay un precio del cobre más bajo, el precio del dólar también tiene un empujón al alza. Por lo tanto, podríamos ver que el dólar se empieza a acercar ya a 1.000 pesos, sobre todo en un escenario de tanta volatilidad.